Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Adolfo Castro. Estoy en compañía de la ingeniera Andrea Sánchez y Alejandro Peñuela. El día de hoy presentaremos un primer avance para la red neuronal artificial para predecir la concentración de material particulado de 2.5 micras. Inicialmente pues tendremos una agenda para la descripción de nuestro dataset. Haremos un análisis exploratorio, preprocesamiento de los datos, una reducción de dimensionalidad y transformación y estandarización de los datos. Iniciamos entonces con la descripción de nuestro dataset, en el cual tenemos la identificación de algunas variables. Nuestro dataset es tomado por la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, correspondiente a la estación móvil de la carrera séptima. La estación seleccionada se encuentra en la localidad de Chapinero, en una zona urbana, y es un tipo de estación de tráfico ubicada en la carrera séptima con calle 60. El periodo de observación, en este caso, es del año 2016 al año 2021. En total se tienen 49.776 observaciones. Y dentro de este dataset podemos encontrar variables meteorológicas como dirección del viento, velocidad del viento, presión atmosférica, entre otras, y un grupo de contaminantes como monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y el material particulado, tanto de 10 micras como de 2.5 micras. En una muestra inicial de los datos, bueno, como ya lo había mencionado, tenemos 49.776 registros, y lo que inicialmente podemos observar es que en los primeros años no se tiene reporte de medición correspondiente a la humedad relativa, lo cual puede ser indicio de que al principio la estación no contaba completamente con la totalidad de los sensores, o no se estaba pues en funcionamiento la captación de esta variable. Los registros son cronológicos con reporte cada hora. Se aprecia que son variables continuas. Los años con mayor cantidad de datos faltantes o nulos son los años 2018 y 2019. Bien, con respecto a la descripción de las variables, tenemos que todas las variables son de tipo numérico o cuantitativas. En este caso, nuestra variable objetivo es la variable de material particulado de 2.5 micras. Esta variable, pues, podemos encontrar que tiene un valor máximo de 210 microgramos por metro cúbico. Para las demás variables se determinan pues los eh, estadísticos, estadísticos de prueba para poder pues, identificar en qué valores y rangos se encuentran ubicadas cada una. Tenemos unos datos atípicos, principalmente en la variable objetivo y en la variable NO2, que es el dióxido de nitrógeno. Son valores negativos que por la naturaleza de las variables eh, no son datos coherentes, lo cual pues más adelante se omitirán dentro de los análisis correspondientes. Entramos ya entonces en un análisis exploratorio de cada una de las variables, iniciando entonces con la dirección del viento. Es la dirección en la cual sopla el viento, valga la redundancia, y puede ser expresada en grados a partir del norte geográfico. Se aprecia que aproximadamente un 25% de los datos corresponden a la dirección del viento con grado cero, es decir, que la dirección del viento en ese momento estaba eh, en posición del sensor que estaba capturando la información. Con excepción a este pico, el resto de los datos tienen una distribución aproximadamente uniforme hasta unos 360 grados. Se tiene un total de 10.835 datos nulos, que equivalen a un 21% del total de los datos disponibles para esta variable. Continuamos con la velocidad del viento.
que el cual corresponde al movimiento del aire en la atmósfera. Es un fenómeno meteorológico causado por el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, pero que puede verse inducido también por la radiación solar. El comportamiento de la velocidad del viento es aproximadamente normal. De acuerdo pues al gráfico, tiene un sesgo a la derecha. Los picos en la mayor distribución se encuentran dentro del cuartil 1 y cuartil 3 y con unas velocidades superiores de 3 metros por segundo que son un poco inusuales. El 80% de los datos se encuentran en velocidades inferiores a 1.5 metros por segundo. De este total tenemos 8.871 registros nulos, que equivalen al 17.8%. Seguimos con la presión atmosférica. Es la presión ejercida por el aire en cualquier punto de la atmósfera. Cuando el aire está frío, para mantener la estabilidad se aumenta la presión atmosférica y viceversa. En la distribución de los datos se aprecia que la frecuencia relativa acumulada es tiene un comportamiento sigmoide con un 80% en presiones menores a 564 milímetros de mercurio. El pico de la distribución está entre 560 y 565 milímetros de mercurio. Es una presión usual en la ciudad de Bogotá. Continuamos entonces con la siguiente variable, que es la temperatura. La temperatura tiene un comportamiento con tendencia a una distribución normal. El 80% de los datos está en temperaturas menores a 20 grados con un promedio de 16.2 grados centígrados. La distribución es asimétrica con un sesgo aproximado a la derecha. Vamos con la radiación solar. Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. La magnitud se mide, la magnitud que mide la radiación que llega a la Tierra es la irradiancia que mide la energía por unidad de tiempo y área, con unidades de vatio por metro cuadrado. Dado que los registros son durante las 24 horas, se tienen registros con valores en cero, que son en horas de la noche, o cuando la radiación solar es indetectable, en este caso por el artículo de medición, el sensor, lo cual corresponden con el pico al inicio de la distribución. El rango de esta variable es muy amplio, entre 0 y 1200 vatios por metro cuadrado. Sin embargo, la mayoría y la cantidad de datos se encuentran en valores inferiores a 25 vatios por metro cuadrado, correspondientes a las condiciones climáticas más frecuentes en la ciudad de Bogotá. Seguimos con la humedad relativa. Hace referencia a la cantidad de vapor de agua presente en el aire. La distribución de la humedad relativa tiene tendencia normal con un ligero sesgo a la izquierda, pues la mediana y la media son aproximadamente iguales. La frecuencia relativa acumulada tiene un comportamiento sigmoide, con la mayoría de los datos en humedades menores al 70%. Básicamente son los datos para esta variable. Luego tenemos lo que son las precipitaciones. Precipitaciones de lluvia es un fenómeno atmosférico que inicia con la condensación del vapor de agua que contienen las nubes. Se mide en milímetros, depende de la presión atmosférica, la temperatura y especialmente de la radiación solar. De acuerdo con la distribución, en el 75% de las observaciones no hubo reporte de lluvia, lo cual corresponde con el valor de kurtosis obtenido y el pico observado en cero. En esta variable tenemos aproximadamente 7.526 registros nulos, que corresponden al 15.1% de la totalidad de las observaciones obtenidas en esta variable. Luego tenemos el monóxido de carbono. Es un gas inoloro e incoloro, altamente tóxico, puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados.
Se produce en la combustión de gas, gasolina, queroseno, petróleo o carbón. En ambientes de poco oxígeno también está presente. Los vehículos detenidos con el motor encendido también lo producen. La distribución del monóxido de carbono en la zona de influencia de la estación tiene una tendencia normal con un sesgo a la derecha, es decir, que se tienen algunos datos inusuales con altas concentraciones de monóxido de carbono. El 80% de las mediciones se encuentran en valores menores a 2 partículas por millón de monóxido de carbono. En esta variable tenemos 11.115 registros nulos, que corresponden al 22.3% de la totalidad de observaciones obtenidas en esta variable. Luego tenemos el monóxido de nitrógeno. Es otro contaminante del aire generado principalmente por la combustión de los motores debido a las altas temperaturas. La distribución del monóxido de nitrógeno tiene una tendencia normal con un sesgo a la derecha, es decir, también existen datos inusuales en los cuales se tienen un pico de este contaminante. Estos valores podrían considerarse con datos atípicos naturales y el 80% de las mediciones se encuentran entre valores a 100 partículas por billón de monóxido de nitrógeno, y esta variable pues contiene una cantidad de nulos significativa. En total son 32.741 registros correspondientes al 65.8% del total de los datos. Ahora tenemos el dióxido de nitrógeno. También es un contaminante generado por los vehículos motorizados y plantas eléctricas. Tiene una distribución similar a la del monóxido de nitrógeno. Tiene una tendencia normal con un sesgo a la derecha. El 80% de las mediciones se encuentra entre valores de 12 partículas por billón. Esta variable es la que tiene mayor cantidad de datos nulos, con un total de 33.316 registros, correspondientes al 66.9% de los datos. Continuamos con el material particulado de 10 micrómetros. Este material son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, hollín o partículas metálicas, cemento o polen, que son dispersadas en la atmósfera. Su diámetro varía entre 2.5 y 10 micrómetros de espesor. Al ser inhaladas penetran con facilidad al sistema humano y generan efectos adversos en la salud, especialmente por temas respiratorios. Son principales causantes de cáncer y otro tipo de enfermedades. La distribución de esta variable tiene una tendencia normal con un sesgo a la derecha, es decir, el cual los otros contaminantes se tienen unos datos atípicos a la derecha, correspondientes a los altos picos de contaminación. El 80% de las mediciones se encuentran en valores menores a 50 microgramos por metro cúbico. Bien. Y por último, tenemos nuestra variable objetivo, que es el material particulado de 2.5 micrómetros. Hace referencia a las partículas suspendidas que forman parte del aerosol con diámetro menor a 2.5 micrómetros. Estos aerosoles se generan de forma natural o por la actividad humana. Eh, También por actividades como quema de combustibles o alteración de la superficie terrestre. La distribución de esta variable se asemeja a la variable del material particulado de 10 micras, correspondiente a una distribución normal leptocúrtica con un sesgo a la derecha. Se aprecian algunos valores negativos que no tienen, pues como lo mencionaba anteriormente, no tienen un sentido físico porque estos son concentraciones, por tratarse de una concentración, perdón.
Por tanto, los datos son atípicos, son artificiales, contrario a otros datos atípicos a la derecha, los cuales son picos del contaminante, son altos picos de este material particular. Finalmente tenemos la representación gráfica del comportamiento de la totalidad de las variables que son objeto del análisis. En su mayoría pues tienen una distribución aproximadamente normal, con algunos sesgos, a excepción de la dirección del viento que tiene un comportamiento uniforme. Continuamos entonces con un análisis por cada una de las variables. Seguimos entonces con el análisis bivariado, para lo cual se tuvo en cuenta la relación existente entre los diferentes predictores y la variable objetivo. En este caso tenemos la relación del material particulado 2.5 con respecto a las condiciones del viento, la dirección del viento y la velocidad. Nos aprecia una correlación o distribución de los valores de PM2.5 con relación a la dirección del viento. En cuanto a la velocidad, se puede apreciar que a altas velocidades disminuye la concentración del material particulado, lo cual podría estar relacionado con la dispersión del material. Con respecto a las condiciones de presión y temperatura ambiental, se puede apreciar que no hay una correlación clara entre la concentración de PM2.5 y la presión atmosférica, pues para los mismos valores de presión se tienen datos de PM2.5 en un rango muy amplio. Además, los datos de presión atmosférica no cambiarían significativamente en el mismo punto geográfico. En cuanto a la temperatura, se observa un tipo de relación, pero pues no es muy claro visualmente y no se tiene un comportamiento que se pueda apreciar. Ya revisando el comportamiento del material particulado 2.5 con la radiación solar global, es muy similar al de la temperatura, teniendo en cuenta pues, la dependencia física que existe entre estas dos variables, como ya lo hemos mencionado. En cuanto al comportamiento que hay con respecto a las condiciones de humedad y precipitación, es muy similar al comportamiento con la radiación solar. No se aprecia una relación lineal, aunque tiene una ligera tendencia creciente. Lo anterior puede dar indicio de que el material particulado no se dispersa en presencia de lluvia o ambientes más húmedos. El material particulado con respecto a los contaminantes de óxido de nitrógeno, aquí sí, pues visualmente se aprecia una tendencia positiva, tanto con el monóxido como con el dióxido de nitrógeno, lo cual puede dar indicio que las fuentes de contaminación de material particulado 2.5 también son emisoras de estos contaminantes. En cuanto al monóxido de carbono, de manera similar, tiene una tendencia ascendente, y el comportamiento puede ser debido a la causa pues, que les mencionaba con respecto al monóxido de nitrógeno. Al revisar el material particulado 2.5 con respecto al material particulado de 10 micras, en este caso pues aprecia una relación lineal ascendente fuerte, lo cual podría pues desde ya darnos un indicio de una alta correlación entre estos dos contaminantes, y se podría pensar que en la zona de influencia de la estación se genera un impacto conjunto tanto en material particulado de 10 como de 2.5 micras. Posteriormente, pues hicimos una matriz de correlación por el método de Pearson. Se observa que la variable objetivo PM2.5 tiene correlaciones fuertes positivas, es decir, mayores a 0.5, con las variables correspondientes a los otros contaminantes, que son pues el monóxido de carbono, los dióxidos de nitrógeno y el material particulado de 10 micras. Entre tanto, pues de las otras variables correspondientes a las condiciones meteorológicas, no se aprecia una correlación fuerte. Podría en este punto optarse por realizar continuamente el análisis únicamente con las variables de mayor correlación. Sin embargo, se planteó mantener estas variables
para revisar el comportamiento y mediante análisis de componentes principales identificar si resulta conveniente retener una o dos de estas variables. De otra parte, se aprecia una correlación fuerte negativa entre la humedad relativa y la radiación solar y la temperatura, dado que entre pues, esté más frío el ambiente, es decir, menor temperatura de radiación solar, se tendrá menor humedad relativa por precipitaciones. Además, se aprecia una correlación fuerte entre la temperatura y la radiación solar. Bueno, pasamos a la fase de preprocesamiento, donde se hizo tanto análisis o imputación de datos nulos como revisión de los datos atípicos. Entonces, para realizar la imputación de los datos nulos, se optó por seleccionar un subset de los datos con las variables de mayor correlación, que ya les había mencionado pues, en la presentación anterior, que eran los contaminantes. En la etapa de preprocesamiento se identificaron los datos faltantes por cada una de las variables que tienen mayor correlación, con el fin de buscar el método más apropiado para imputar los datos y tener la menor afectación en la distribución de los datos iniciales. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo es la distribución de los datos nulos. Entonces se puede apreciar que se tienen 12.909 observaciones sin datos nulos en cualquiera de las 5 variables consideradas, que hay 42 observaciones que tienen datos nulos en una sola variable, en este caso el dióxido de nitrógeno, y así sucesivamente pues en las otras filas del gráfico, hasta tener 6.611 observaciones que tienen datos nulos en las 5 variables. En el histograma de la izquierda, pues podemos apreciar que las variables con mayor cantidad de nulos, como ya había mencionado Adolfo, son los óxidos de nitrógeno. En este caso, pues hicimos la imputación por dos métodos, inicialmente por el método de coincidencia de media predictiva, PMM, mediante la librería MAES-DR, que corresponde a una variante de regresión lineal que garantiza que los valores imputados sean plausibles. Para PMM, el valor imputado se basa en el valor definido para el valor de seleccionar aleatoriamente un caso completo de las K predicciones. En este caso, asumimos como valor predeterminado el de K igual a 5. De acuerdo con los gráficos obtenidos con la imputación de los datos, en los cuales se muestra en azul los datos originales y en magenta o el rojo se aprecian los datos imputados, se puede ver que la tendencia de los dos datos al sobreponerse pues el comportamiento de las dos gráficas es adecuado. Como método paralelo se hizo la imputación por el promedio de cada una de las variables y pues se puede ver que es un método menos efectivo en este caso con respecto a la imputación multivariable. Se aprecia, pues podemos ver en las gráficas que el comportamiento de la distribución de los datos imputados no guarda la misma distribución de los datos originales. Podría verse pues por la presencia de tantos datos atípicos. Aquí vemos las dos matrices de correlaciones, tanto por el método PMM como por el del promedio, y se puede observar que se mantiene mayor correlación entre las variables, pues como ya se había mencionado, con el método PMM, que será el método seleccionado para hacer el análisis. Para encontrar los datos nulos de las otras variables de menor correlación, una vez imputados los datos nulos en las variables de mayor correlación, se procedió pues con el mismo método a imputar los datos nulos en las condiciones meteorológicas y pues aquí tenemos el resultado que muestra que es adecuado también para este tipo de variables hacer la imputación por este método que se seleccionó. Se aprecia que el método de imputación es adecuado, se mantiene una buena distribución en las variables y prácticamente el gráfico de correlaciones es igual al gráfico de correlaciones contemplando únicamente los datos que no tienen nulos en ninguna de sus variables.
En este caso, pues se mantiene la totalidad de los datos, que son 49.776 registros. En cuanto al tratamiento de los datos atípicos, debido a que las concentraciones negativas que pues, se evidenció que hay presencia en los contaminantes de NO2, dióxido de nitrógeno y material particulado de 2.5, con un total de 7 observaciones, en este caso 3 para dióxido de nitrógeno y 4 para PM2, se considera pues pertinente excluir estos registros del estudio porque pues como ya se había nombrado no tiene sentido físico que una concentración sea pues de valor negativo. Para este caso pues consideramos estos datos como datos atípicos artificiales. Por otro lado, como se vio en la distribución univariada, existen datos que al parecer son atípicos, pero en realidad pues corresponden principalmente a picos en los contaminantes, los cuales pues se consideran que son datos atípicos naturales y en este caso pues no son excluidos del estudio para no sesgar la predicción. Como resultado pues de la exclusión de estos datos, finalmente se obtiene pues un dataset, una información con un total de 49.769 registros. Continuando con la reducción de dimensionalidad, aplicamos el análisis de componentes principales. En este, pues, digamos que podemos observar que en la dimensión 1 está representada por las variables de los contaminantes, de todos los contaminantes, mientras que en la dimensión 2 solamente está representada por la temperatura y la radiación solar. Dado que en la dimensionalidad 2, pues, corresponde a una correlación menor, se escoge solamente la variable de temperatura, ya que pues en este análisis, por el fenómeno físico que representa la variable junto con la radiación solar. La información de este modelo pues, de predicción pues, resulta redundante con estas dos variables, por lo cual entonces solamente se escoge la temperatura. Para el resto de variables meteorológicas no se explican representativamente varianza en los datos y por lo tanto pues, no son consideradas para el modelo predictivo. En este caso, pues, para pues, el modelo predictivo, como ya lo mencioné, entonces tiene las 5 variables de entrada, que en este caso pues, son las 4 de agentes contaminantes, más la temperatura, pues, que corresponde a una variable meteorológica, con el fin pues, de evaluar el modelo predictivo para la variable pues, 2.5. Para finalizar este proceso de preprocesamiento de los datos, pues entonces hacemos la estandarización. Debido a que los datos de las variables presentan valores en rangos diferentes, pues resulta necesario normalizar los atributos a una escala numérica. Esto nos permite ajustar o adaptar ciertas características para que los datos se asemejen a un modelo normal con el objetivo de que su tratamiento, acceso, uso sea más sencillo para las entradas a la red neuronal. En este sentido, pues digamos que se estandarizan las variables de interés, tanto las predictoras como la variable de objetivo, y de acuerdo a los histogramas que se ilustran en el slide, se aprecia que pues, hay un comportamiento acampanado con una aproximación a distribuciones normales. Al escalar por los datos obtenemos el promedio igual a 0 y la desviación estándar igual a 1. Con esto finalizamos. Muchas gracias.